Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite acá desde la Loma, Jalisco. Y el título de este video es que otro asesinato más en el estado de Michoacán de un sacerdote. Soy de la diócesis de Apatzingán y transmito desde las Lomas, Jalisco. Si alguien se conecta, hágame el favor de decir si se escucha. La muerte de este sacerdote, Fray Gabriel creo que se llamaba, es de los agustinos que atienden una parte del estado de Guanajuato, pero que pertenecen a la arquidiócesis de Morelia, la Insulation Guy. Bueno, gracias, sí, que sí se oye. Concepción Arredondo, buenas noches. Miren, todo está pues muy opaco. Las noticias dicen escuetamente algunas cosas. Lo que sí es claro es que el sacerdote iba de pizzeo a su lugar de trabajo, que es un hombre raro. Y pues lo asesinaron en el camino, en la carretera esa de pizzeo. Sabemos que los límites de Michoacán y Guanajuato por ese lado es Pizzeo, el lago de Pizzeo. Pues la muerte de este sacerdote nada más aumenta el número de los sacerdotes asesinados en Michoacán. Aquí en esta diócesis pues está el padre Miguel Ochoa, que fue el primero que asesinaron en el 85. Luego está el padre Abelardo Espinosa, como en el 92. Y luego está el padre Diosdado, Víctor Manuel Diosdado, en el 2012. Y antes el padre que aquí en esta vicaría vino a misionar, y en Rancho Nuevo lo asesinaron. Un drogadicto. Por lo menos están esos 4 sacerdotes, porque el primero fue en Pinzándaro, el segundo fue en el Aguaje, el padre Abelardo. El tercero estaba en San José de Chila y en el trayecto de San José hacia Apatzingán hay una brecha, bueno, hay las carreterillas, pero hay una brecha y que sale al Tepetate, y por ahí hay una carreterilla para ir a Apatzingán. Entonces al padre Víctor lo detuvieron en ese trayecto de San José de Chila a la pila o las pilas, y pues lo asesinaron y fueron y lo tiraron allá en la carretera vieja de Acahuat. Naturalmente que nadie creyó, lo mataron en un domingo en la tarde y lo encontraron un martes después, ya lleno de gusanos en algunas heridas, porque aquí es tierra caliente, hay muchas moscas. Bueno, nada más estoy hablando de los asesinados que me acuerdo aquí en esta diócesis de 1985 a la fecha. Por lo tanto, aquí en esta región de Michoacán es muy peligroso ser sacerdote, como ya lo ha reconocido la prensa internacional, que en México los oficios más peligrosos son
ser reporteros, ser comunicadores, porque también aquí han asesinado a varios comunicadores y sacerdotes. Entonces, estas dos profesiones son las más peligrosas aquí en el estado de Michoacán. Y todos sabemos que todas las pesquisas y todos las investigaciones y los esfuerzos por hacer justicia son inútiles, aunque la justicia pues llega por otra parte, sobre todo acá entre nosotros los sacerdotes. El que mató al padre Miguel Ochoa hace 37 años, pronto lo asesinaron. El que mató al padre Abelardo en el Aguaje, lo metieron a una cárcel y ahí lo mataron. ¿Qué hace? Es decir, el que mató al padre Víctor Manuel Diosdado, como era un chiclero, un jefecillo de los más bajos, entonces también lo eliminaron, los mismos delincuentes. Así están las cosas. Que de parte de la justicia no se hace nada, bueno, porque, y además, ¿cómo va a haber justicia? Pues si están coludidos los delincuentes y las disque autoridades civiles y militares, todas las autoridades. Por lo tanto, es una gracia de Dios el que haya paz, que las comunidades, nosotros los de las comunidades, pues trabajamos por la paz, no nos conviene a nadie el miedo, la zozobra, la violencia, los eventos desastrosos, como quemar vehículos en las carreteras, escuchar enfrentamientos, que anden los delincuentes para arriba y para abajo infundiendo miedo en camionetas, que no se sabe si vienen en son de paz o en son de guerra, y mejor cada quien se mete a su casa y ahí se queda, esperando que no haya algo más. Bueno, les comunico todo esto porque los delincuentes dominan la sociedad. Y como tienen recursos, dinero, entonces hacen fiestas para ellos mismos. Sobre todo son las fiestas religiosas en Alarguán y en otros lugares. O las fiestas de las fundaciones de los ejidos, que toman como ocasión para manifestarse los delincuentes públicamente, porque los del gobierno les cuidan las espaldas, los federales, o bueno, ahí llamamos la Guardia pues Nacional, o las policías municipales, esas no sirven para nada. Lo de las fiscalías tampoco. Entonces los retenes que ponen pues tienen que ser de los militares o de la Marina, o ellos mismos con trajes camuflados, los mismos delincuentes. Entonces hacen grandes fiestas, a veces de 2 o 3 días. Ya saben que tienen seguridad, que también no van a dejar que sus elementos hagan escándalos ni produzcan desórdenes, y entonces le dan pan y circo a la gente, que haya mucha comida, música, diversión, y todos los delincuentes quedan como los benefactores de la sociedad. Y cuando el sacerdote es un tonto, les acepta donativos y bendice sus festividades, y algunos más tontos aceptan subirse a los caballos de los narcos, que por supuesto pues son caballos muy finos,
de 20,000, 50,000 y más dólares. Eso pues nada más lo ve uno y lo oye, porque en realidad así es. Y entonces el sacerdote se convierte en un pelele, en uno más de los agregados a los narcos. Por supuesto, tiene que callarse la boca, dejar de predicar el evangelio, predicar un evangelio a modo para que los criminales no se molesten, quitar de la predicación toda alusión a la justicia, al derecho, a la fe verdadera, al respeto a Dios y a los demás, porque los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Diciendo lo que es, como dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesucristo dio una regla muy sencilla que ya existe: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. O Kant, que dijo, mira, compórtate de tal manera que tu comportamiento, valga la redundancia, sea la regla del comportamiento de los demás. O lo dijo también de otra manera: no uses a ninguna persona, sirve a las personas. No uses a las personas como usas la camioneta, el celular, el dinero, el arma, la herramienta agrícola. No uses a ninguna persona, porque las personas no somos medios, instrumentos para conseguir algo más bajo que la misma persona. Respeta la dignidad de la persona, y respetar la dignidad de la persona en estos días pues es respetar los derechos humanos de todas las personas. Así se resume un comportamiento ético. Van a decir, padre, ético quiere decir esos niños panzones que tienen lombrices en la barriga. No, el comportamiento ético es de los comportamientos que uno puede juzgar buenos y malos de acuerdo a la ley de Dios o a la ley de los hombres, o las leyes de los hombres, o a la conciencia que uno tiene. Entonces, cuando uno reflexiona por qué es bueno, voy a hacer una pequeña justificación utilitarista, no espiritual, es utilitarista, mundana, de los mandamientos. No de Dios, porque esas son otras cosas. Los tres primeros, que son en honor de Dios, los dejamos en paz. Pero los mundanos: ama a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre y a tu madre. No ofenderás a tu padre y a tu madre. Da honor a tu padre y a tu madre. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los hijos deben obedecer, dar gusto, aceptar ciertos comportamientos anticuados de los adultos y ciertos consejos? Porque un día si es que Dios quiere y la vida los deja, van a llegar a viejos y estarán en la misma situación. Y lo que uno siembra, pues eso cosecha. ¿Por qué don fulanito de tal vive allá en un rincón del lote de su casa, como un perro sarnoso al que nadie se le quiere acercar? Porque fue un mal hijo y ahora sus hijos son malos con él. Y si él robó a su madre, la maltrató,
la descuidó y la señora se murió con un gran resentimiento hacia el mal comportamiento de su hijo. Ahora le llaman karma, yo le llamo la justicia divina. Pues entonces se le acumula en sus hijos la maldad que él dio a su madre, a su padre. Bueno, y además una sociedad donde no se respeta a los mayores no puede funcionar. Los mayores son como los pilares, como las raíces, como los cimientos de la sociedad. Por eso también cuando un obispo es estulto, tonto, idiota, en lugar de fundamentar su comportamiento con el presbiterio, se rodea de los jovencitos aduladores y desecha a los sacerdotes maduros y ancianos que le pueden decir que está mal. Naturalmente que en esta diócesis de Apatzingán pues nunca ha llegado un obispo tan idiota que se rodee de los jovencitos aunque luego se le vayan. ¿Qué atractivo puede tener un obispo imbécil? Pues ninguno, es repelente. Y los chicuelos pues se van con la mujer, se salen del sacerdocio, se van de la diócesis, donde esté ese tipo de obispo estúpido, que no es el caso de ninguno de nosotros. Que en lugar de poner el fundamento en los maduros y los experimentados, escoge a los jovenzuelos. No voy a poner más ejemplos, pero simplemente el obispo de Tacámbaro, Gerardo Díaz, no recuerdo, fue nombrado obispo de Colima. Y ese obispo de Tacámbaro, que duró 10 años ahí, está joven, relativamente joven, ha de tener unos 56 años, 57. Y se va a Colima, que es una diócesis muy difícil, de gran tradición, importante. La ciudad de Colima es la capital del estado de Colima, aunque es pequeño, pero es rico, es instruido y bueno, es como una capital, como la ciudad de Morelia y otras. Entonces este obispo se llevó muy bien con su presbiterio, todo, y lo quieren mucho, y ahora va a hacer mucho bien en Colima. Si hubiera actuado todo lo contrario, sería despreciable y no lo hubieran ascendido. Pero voy a dejar ese tema. Es que una cosa son los padres biológicos y otra cosa son los padres espirituales. Los padres biológicos pues son los papás. Los padres espirituales pues son los dirigentes religiosos de las comunidades, los sacerdotes, los vicarios, los obispos. Bueno, es el primer mandamiento. ¿Qué es mejor? Que un obispo tome en cuenta a todos los sacerdotes y lo asciendan, a que no haga eso y lo dejen en el lugar hasta que se muera. Pues ustedes pueden contestar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿El obispo que hace crecer el presbiterio o el obispo que se rodea de lambiscones? Pero eso lo voy a dejar en eso. Luego está no matarás. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en paz o vivir en la inseguridad? ¿Cómo se progresa en las familias, en las personas, en los grupos, en los pueblos, viviendo en paz o teniendo el temor de la violencia, de la injusticia? Pues todos dirán, es mejor la paz, es como en un organismo.
La salud perfecta ya sabemos que no existe, pero que funciona, bueno, cuando la persona está jovencita o niño, pues sí, todo le funciona perfectamente, aunque tiene sus asegúnes, infecciones, esto y aquello. La selección natural hace que los débiles se mueran, estorban. Pero en lo normal es que la salud de una persona depende de un funcionamiento regular de todos los sistemas, el respiratorio, el nervioso, el digestivo, etcétera. Entonces, no funciona perfectamente todo, pero sí suficientemente para que el cuerpo de la persona funcione bien, coma y defeque, aproveche los nutrientes, respire y transmita el oxígeno a la sangre, que la sangre recoja los residuos de la oxigenación de la sangre y de las células, lo sucio pues, y que el corazón lo mande a los riñones para que saque todo eso que no sirve, que perjudica. Por eso uno de los grandes males en la enfermedad pues es cuando ya no funcionan o funcionan muy mal los riñones. Todos lo hemos visto, las personas que no les funcionan bien los riñones pues se hinchan, se llenan de toxinas, tienen que ir a que les limpien la sangre o les hacen pues lavados de sangre, vamos a decir primitivos, con el agua limpia y unas mangueritas para que entre y salga el agua limpia y salga el agua sucia de la sangre, pues los líquidos. Bueno, entonces lo dejo en paz. Ya cuando algo no funciona, se acaba la salud. Y entonces ahora hay muchos remedios, hay muchas medicinas, muchos tratamientos. Pues uno puede subsistir con enfermedades crónicas, degenerativas, que llevan a la muerte, como la diabetes, pero no es igual que antes. Bueno, por ahí le voy a dejarlo de matar. Naturalmente que lo deje de una manera muy simplona. Bueno, cada mandamiento necesitaría una sesión, una platiquita de media hora por lo menos, pero no se trata de eso. Lo que se trata es nada más de demostrar que es mejor vivir bien a vivir mal. Aunque alguien me podría decir, padre, pero es que eso no necesita demostración. Pues parece que sí necesita una demostración, porque hay personas que ya se acostumbraron a vivir mal. Y aquí entre nosotros ya nos acostumbramos a que maten sacerdotes y periodistas. Entonces hay aquí ya la aceptación de que tenemos una enfermedad religiosa y social y que no hay remedio. Y que entonces aceptemos las muertes de los sacerdotes y de los periodistas como lo más natural del mundo. No es natural. Ni la muerte de ninguna persona, por supuesto. Yo nada más estoy hablando de las profesiones más peligrosas en el estado de Michoacán, bueno, en todo México, pero aquí en el estado de Michoacán. Voy a ver sus aportaciones. La insulation, bueno, the insulation good. Gracias. Concepción Arredondo, buenas noches. Sandra Calderón, buenas noches.
Mónica Gallardo, buenas noches, padre. Se escucha muy bien, muchas gracias. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, desde San José, California. Alfonso Méndez, que Dios los bendiga a todos ustedes, especialmente a los que viven fuera para ganarse su pan, porque aquí ya no se puede. Rosa López, buenas noches, padre José Luis. Qué gusto estar en vivo con usted y todos los del grupo. Me da gusto decirles que mi esposo ya salió del hospital y está muy bien, gracias a Dios y a la Santísima Virgen María. Les agradezco a todos mucho sus oraciones. Yo nunca perdí la fe. Mi fe es muy grande. Mi agradecimiento a Dios y a la Santísima Virgen María y a todas las personas que hicieron oración por mi esposo y mi familia. Les agradezco mucho. Bueno, eso dice nuestra hermana Rosa López. Adorno un poco las aportaciones, pero ya tengo ese delirio. Johnny Calvillo, padre, no se enoje, pero se escucha mucho ruido. No sé si está prendido el ventilador. Sí se le entiende lo que dice, pero ese ruido como que nos saca de onda y disculpa el comentario. Sí, están prendidos los ventiladores, y digo los ventiladores, porque aquí están la computadora y los demás elementos. Y entonces tengo que enfriarlos, no tengo clima en este cuarto, pero de todas formas, pues voy a tratar de, bueno, ya cuando llueva, ya o quitaré pues el ventilador alguno o lo que sea para que no se escuche ese ruido. Cuánta impotencia que maten a los sacerdotes, no tienen respeto a nadie, a nadie. Ojalá que pronto haya paz y respeto para todos, ojalá. Lorena Carrillo, NO, Dios es la cura y la crueldad de la enfermedad, estoy de acuerdo. Lorena Carrillo, Dios nos bendiga y cuida a todos y nuestra Madre Santísima nos cubra con su santo manto. Sandra Calderón, gloria a Dios. Rosa López. Lorena Carrillo, saludos y buenas noches para todos. Dice, la verdad yo escucho muy bien. Bueno, sí, pues, Rosa López. Califas me recuerda el asesinato del padre Abelardo en el aguaje, sí, ese es el que me estaba refiriendo, 1994, nada más que dije 1992, porque ese dato para mí es muy impreciso. NO, pocos respetan a Dios y a la muerte todos, y debería ser al revés. Sí, pero pues es que el que no respeta a Dios no respeta nada. Y ese es el problema, la educación de los pequeños, que no reconocen que hay lugares sagrados y que hay que respetarlos. Por ejemplo, pues una capilla, un objeto religioso bendecido, bendito. Y cuando no se respetan objetos ni lugares, menos personas. Entonces, el sacerdote se vuelve un empleado, vamos a decir, burocrático, que hace ceremonias, pero que no tiene nada que ver con Dios. Johnny Calvillo dice que pongan like, que son 20 y los likes son menos. Bueno, está bien, pónganle pues like, por favor, para que bueno, alguien más vea estos videos, pero veo que si los ven, ordinariamente los ven 500 personas cada día, porque cada 48 horas me fijo y pues son 1000 las personas que lo ven. Es que el día que cuando estuve a Cahuato,
después bajó los likes pues, y las vistas, pero ahora ya va para arriba. Mejor la resurrección nos enseñó eso. Bueno, ya tuve un diálogo con ustedes. Muchas gracias por estar presentes. Les agradezco mucho sus aportaciones. Y como siempre les recuerdo que aquí hacemos oración todos los días. En la mañana, salvo cuando hay misa, y pues ordinariamente solo hay misa los domingos. Pero todos los demás días hacemos una breve oración por las necesidades de todos nosotros. Buenas noches y que Dios los bendiga.